Ha llegado el momento de conocer la VGR 285 muscular, probablemente el clipper más pequeño y potente que hay en el mercado al día de hoy, con un motor rotativo de 9000 revoluciones por minuto. Muy interesante, ¿verdad? Así que en este video vamos a estar viendo esta unidad y recuerden, le voy a estar dejando el link de compra en la descripción en el primer comentario fijado. Así que mi gente, vamos con el video. Vamos a iniciar conociendo las características de esta herramienta. Lo primero, su motor rotativo de alto torque de 9000 revoluciones por minuto. Lo segundo, una batería de 2000 miliamperios que nos da un uso continuo de 150 minutos. Esa batería toma su tiempo en cargar 2.5 horas. Ahora vamos a hablar de su cuchilla y tenemos una cuchilla Faber en material acero inoxidable revestida con DLC. Y su cuchilla interna sería una cuchilla de cerámica de alta calidad. Tenemos una cuchilla que nos va a ayudar a realizar bien nuestros desvanecidos porque es Faber, eso desvanecido bastante pegado a la piel. Y tenemos una cuchilla interna de cerámica, lo que nos va a proporcionar un corte bastante limpio. Este equipo también se carga a través de un puerto USB-C. Y más que todo eso serían las características, así que vamos a estar pasando ahora con el unboxing. Lo primero, mi gente, que yo quiero estar analizando siempre, pues es su empaquetado. Su empaquetado es completamente en cartón y nos muestra alguna información de lo que tenemos dentro de la caja. Lo primero, tenemos el protector de cuchilla. Tenemos un juego de 6 peines que van desde la media hasta la número 4. Tenemos un aceite lubricante, tenemos un cepillo Faber y tenemos su cable USB-C de carga. Por aquí tenemos también algunas especificaciones que ya les mencioné y tenemos aquí algo bastante interesante y no puedo dejarlo pasar. Tenemos un cuerpo completamente en metal. Bueno, no todo, la parte inferior. Ya los que saben, prácticamente los mismos materiales de construcción que la VGR 003. Vamos a estar ahora levantando su tapa, su cubierta, y pues prácticamente ya tenemos acceso al equipo que nos viene protegido en un plástico color blanco. Pero primero vamos a pasar a conocer los accesorios que tenemos aquí. Lo primero es su manual instructivo, que pues quien lo quiera leer, aquí viene para conocer bien cuáles son las funciones del equipo. Aquí tenemos, miren, nos vienen algunos, se puede decir algunos stickers, no sé si eso los mandan todos los vendedores, pero aquí nos mandaron pequeño, se puede decir que un regalito, vamos a llamarlo así. Vamos a colocarlo a un costado y tenemos por aquí el cepillo Faber, siempre bastante importante porque nos ayuda siempre a realizar nuestro desvanecido. Tiene una cerda bastante suave, la verdad, no son duras, sino que son suaves y pues no va a molestar el cuero cabelludo del cliente. Tenemos por aquí su cable de carga, cable USB-C, como pueden ver es un cable de buena calidad, es cable trenzado en tela, no es plástico y tiene el logotipo de la marca VGR. Me gusta este material de cable. Tenemos por aquí las guías que, como les mencioné, son guías que van desde la media hasta la número 4 y son guías magnéticas. Eso no lo había visto en la caja. Eso no lo había visto en la caja y no lo sabía. Son guías magnéticas y eso es un punto bastante interesante que mencionar. Tenemos aquí la media y tenemos aquí la número 1. Y no solamente tenemos guías magnéticas, sino que las guías también vienen con un color que las identifica, para que de esa manera al momento que vayamos a la estación no solamente nos guiemos por el número, sino también nos guiemos por el color. Pues eso ayuda bastante al momento de no perder tanto tiempo al buscar nuestras guías. Eso es bastante importante y más que todo serían esos los accesorios. Aquí tenemos las otras guías y esto por aquí no sé qué es, la verdad, parecen unas pequeñas pegatinas. No sé si tendrá que ver con esto que está aquí, probablemente sí, pero bueno, vamos a estar colocando eso a un costado y vamos ahora con el equipo. Ahora, mi gente, vamos con lo más importante. Vamos a estar conociendo este clipper y me tengo que detener aquí. ¿Y por qué? Porque estoy completamente sorprendido. Es una locura lo pequeño que es este clipper VGR muscular. Voy a estar quitando por aquí el protector de cuchilla
Este clipper cabe prácticamente en la palma de mi mano, tiene un peso bastante bueno, se siente premium por los materiales de construcción, prácticamente los mismos que la V003. Abajo tenemos metal, en la parte superior plástico, pero de bastante calidad. Tenemos por aquí el logotipo VGR, modelo muscular, una combinación de colores bastante bonita, bastante interesante, amarillo con negro. Tenemos aquí la pantalla LED indicadora del porcentaje de batería. En su parte izquierda, switch de encendido, 2 velocidades, 7500 y 9000 revoluciones por minuto. Aquí tenemos su palanca de grabación, que tenemos 1, 2, 3, 4 clips, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, prácticamente el mismo sistema de palanca que la V003. Y tenemos aquí la cuchilla en acero inoxidable, revestida en DLC. Y interna tenemos una cuchilla de cerámica. Esta combinación nos da pues que la cuchilla no caliente tan rápido, y también que tengamos un corte bastante limpio y podamos devastar cabello sin ningún tipo de problema. Es una combinación que en la V003 funcionaba bastante bien. Lo otro que me percaté, mi gente, es que miren la apertura. Es una apertura, si no me equivoco, mayor a la que tenía la 003, que era uno de sus puntos negativos. Así que podemos decir que aquí actualizaron eso y ya sería ahora sí prácticamente un equipo wow, hasta mejor que la 003, porque ese era uno de sus puntos débiles. Un tamaño bastante pequeño, bastante compacto, buenos materiales de construcción, doble velocidad, palanca con sus clips, cuchilla Vapor, banda, pinta bien. 285 muscular de VGR. Por aquí abajo tenemos su conector USB-C, y ahora vamos a estar pasando a realizar algunas pruebas. La primera prueba que quiero realizar es la prueba de peso. Vamos a conocer cuánto está pesando esta máquina, y tenemos que su peso en gramos son 285 gramos. Si lo comparamos rápidamente con la V003, la 003 pesaba o pesa 315 gramos, así que tenemos una diferencia de prácticamente 30 gramos. Y miren, aquí rápidamente vamos a comparar esto, mi gente. Miren la diferencia en tamaño. Esta da la impresión que fuera un poquito más gordita, pero en realidad es el mismo grosor, pero como es más corta, da la impresión de que fuese un poco más ancha, pero en realidad es el mismo grosor. Lo que sí influye es en el tamaño, y no entiendo cómo tenemos el mismo motor y tenemos una máquina más pequeña. Me llama bastante la atención. Vamos ahorita a comparar rápidamente lo de la apertura. Y miren, era lo que le mencionaba. Yo veo un poco más de apertura en la cuchilla de la 285 que en la 003. No sé si logran notarlo, pero me parece que tenemos un poco más de apertura, y eso ya hace de que esta máquina esté por delante de esta, porque si tenemos la misma potencia, mismo sistema de clip, misma cuchilla, lo único que sí tenemos menos autonomía aquí, se entiende porque el cuerpo es más pequeño y pues colocaron una batería un poco más pequeño, pero para mí 150 minutos es bastante bien. Ahora vamos a estar realizando el test de RPM. Vamos a estar aquí abriendo la aplicación, que a través de su micrófono hace la lectura de los RPM. Recuerde que aquí tenemos un equipo de doble velocidad, 7500 y 9000 revoluciones por minuto según el fabricante. Y hacemos este test porque a veces los fabricantes dicen una cosa y es otra distinta. Así que vamos a estar probando ambas velocidades para ver si efectivamente es lo que nos dice el fabricante. Vamos con la primera velocidad. Prácticamente en la primera velocidad vemos que tenemos 7200 RPM, un poquito menos de lo que dice el fabricante, pero se acerca. Ahora vamos con la segunda, que es la velocidad más potente. Y tenemos 8300 revoluciones por minuto, algo similar a lo que sucedía con la V003, que tenía algunas RPM por debajo de lo que mencionaba el fabricante. Pero en realidad 7200 va de lujo, 7200 va de lujo para desvanecer, y para quitar peso las 8300 son bastante, pero bastante potentes. Así que recuerden,
200 en su primera y 8300 en la segunda velocidad. Y antes de concluir con este video, miren esto, banda. El más pequeño de todos, aún comparándolo con dos trimmers a su costado. Más pequeño aún que el NGX1, más pequeño que el Kemei 90-4. Es una locura lo compacto y pequeño que es esta herramienta. Y lo que más asombra es que a pesar de su tamaño tenemos 9000 revoluciones por minuto. Un motor rotativo de alto torque muy potente que creo que no necesita presentación porque ya lo hemos probado mucho en este V003, que ya pues es uno de los equipos prácticamente más vendidos en AliExpress. Y creo que esta herramienta de aquí también va a romper el mercado porque ahora tenemos más ergonomía, un peso más liviano, excelentes materiales de construcción. Contamos aún con la doble velocidad 7500 y 9000. Tenemos mismo sistema de palanca de clip. Tenemos para mí más apertura. Tenemos una cuchilla Faber. Nos viene con una cuchilla interna en cerámica. Así que a nivel de funcionamiento prácticamente vamos a tener el mismo, que ya aquí era bastante bueno, pero mejoramos la apertura de la palanca. Tenemos un equipo más ergonómico, un poco más liviano. Tenemos un poquito menos de batería, pero para mí los 150 minutos para mí son más que suficientes para realizar entre 6 a 8 cortes de cabello sin ningún problema. Y cuidado, y un poquito más. Voy a estar probando para ver si efectivamente tiene 150 o tiene menos o tiene más. Bueno, esa prueba la voy a estar haciendo. Y lo más interesante pues y que no puedo dejar pasar es su precio. Este equipo aproximadamente está costando entre 40 a 60 dólares. Ahí lo podemos encontrar en AliExpress, pero definitivamente me ha gustado bastante este proyecto VGR muscular en todos los aspectos: potencia, materiales, la cuchilla, los clips, la palanca. Banda, probablemente estemos delante de uno de los mejores clippers de este año. Así que sin más, mi gente, me despido y espero que les haya gustado bastante este video. Recuerden dejar su like, comentar qué tal le ha parecido esta herramienta y también le voy a estar dejando link de compra, descripción, primer comentario fijado y nos vemos en una próxima.